Los invito a ver qué nos preparó en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez vía remota en la sección Estadística. Hoy voy a hablar de la estadística experimental. Esta es un área de la estadística que se fundó alrededor de 1920, cuando en la estación experimental en Inglaterra, Rockhampton Experimental Station, eh, que es una estación donde venían realizando experimentos agrícolas para probar nuevas variedades, eh, para probar métodos de irrigación, etcétera, fertilización. Entonces, en esta estación experimental contrataron a Ronald Aylmer Fisher, que a la postre es considerado el padre de la estadística moderna. Él era un joven que había recién terminado su doctorado y estaba trabajando temas de estadística. Ya había publicado su primer artículo y entonces contratan a Fisher para que venga a la estación experimental a analizar los datos de los investigadores que tenían allí muchos datos y no sabían sacar los análisis y las conclusiones. Entonces Fisher llega como consultor estadístico a esa estación experimental y se pone a revisar los experimentos, pregunta cómo desarrollaban los experimentos, cómo los hacían, y encuentra que había muchos problemas en el diseño experimental. Y entonces empieza a trabajar en los principios de la experimentación estadística. Fisher enseña que para que nosotros podamos analizar los datos de un experimento con un modelo estadístico, necesitamos diseñar los experimentos de cierta forma. Y es así como se crean los principios de la experimentación estadística, que son la replicación, es decir, los ensayos se deben repetir un cierto número de veces. La asignación de los tratamientos a las unidades experimentales se debe hacer de manera repetida. Los experimentos deben de tener repetición para que se pueda medir el efecto del tratamiento que se está estudiando. Otro aspecto importante es la aleatorización. La asignación que se hacía de los tratamientos a las unidades experimentales era una asignación arbitraria hasta aquel tiempo. Y esto producía sesgos en los datos. Fisher enseña que la aleatorización es estrictamente necesaria para que un experimento tenga validez. Hoy en día se utilizan en la experimentación esquemas de aleatorización de las unidades de los tratamientos y las unidades experimentales. La asignación se hace de manera aleatoria, imparcial, es decir, no hay una persona que decide qué tratamiento le toca a qué unidad experimental. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, que son un tipo de experimentos que se hacen para probar medicamentos, se utilizan el esquema de ciego y doble ciego. Es decir, la persona que recibe el tratamiento no sabe qué tratamiento recibe y la persona que la asigna, que aplica el tratamiento, tampoco sabe. Entonces, esto lo que evita son los sesgos. Porque si se conociera esta información, entonces hay ciertos resortes internos, ciertos aspectos que hacen que se presenten ciertas características indeseables, sesgos se les llama en la experimentación. Entonces, los experimentos hoy en día se desarrollan no solamente en la agricultura, que es donde nació la experimentación estadística, también se desarrollan experimentos en la industria, se hacen experimentos a gran escala, muchas veces se prueban diferentes niveles de
temperatura, de ciertos factores que determinan la producción en una línea industrial, y a esto se les llama experimentos evolutivos. Se puede determinar a partir de eso la optimización de procesos. Hay experimentos para garantizar la calidad de los productos, etcétera. En el área industrial, la experimentación estadística es ampliamente utilizada. Hay experimentos a gran escala en la economía, por ejemplo. La experimentación en ciencias sociales es también una realidad y utiliza los principios que fueron creados por Ronald Eimer Fisher y después que fueron continuados por sus estudiantes y que se fueron difundiendo alrededor del mundo. Hoy la experimentación estadística, el diseño y el análisis de experimentos es una área muy importante de desarrollo de esta disciplina. Las estaciones experimentales, los laboratorios, las industrias farmacéuticas, etcétera, requieren de la experimentación estadística. Hoy día existen sistemas, modelos, procedimientos, hay una cantidad ingente de diseños que es el experto en experimentación estadística tiene que dominar, aparte de la modelación estadística para hacer los análisis, para obtener los niveles de significancia, las pruebas de significancia y tomar las decisiones que finalmente determinan si un tratamiento es mejor. Ahora, por ejemplo, estamos ante el escenario de una pandemia donde se están probando diferentes tratamientos para el COVID, pero todavía no tenemos resultados porque los ensayos clínicos tienen que cubrir una serie de requisitos, protocolos, porque pues se trata de las vidas humanas y los niveles de seguridad tienen que ser muy altos. Entonces, estas áreas de la estadística son también áreas que tienen un soporte muy fuerte en los principios de la experimentación. Regresaré a seguir charlando sobre temas de la estadística. Por hoy, muchas gracias.